Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Habla realmente. Conecta. ¿Sabías que la neurooratoria aplica principios de la neurociencia para entender cómo el cerebro procesa la voz, las emociones y el lenguaje durante un discurso? Factores como el tono, las pausas, el ritmo y el lenguaje corporal influyen en la atención, la memoria y la toma de decisiones del público, permitiendo diseñar mensajes que conecten de forma más profunda y persuasiva. Conecta con Intelisis. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conecta con Intelisis. Soy Juliela Lozada Gallego, directora de Mercadotecnia de la marca, y hoy estoy con ustedes y dos invitadas fantásticas para abordar un capítulo muy especial. Conecta con la neurooratoria como herramienta para mejorar la comunicación empresarial. Me acompaña el día de hoy Tarsis de Sabre. Bienvenida, Tarsis. Muchas gracias, Julie. Y Sandra Isabel Bonilla, Poli Bonilla. Julie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación a Conecta con Intelisis para que conversemos sobre ese tema tan interesante. Para iniciar, les quiero invitar a escuchar una semblanza que el equipo de marketing ha preparado con mucho cariño para ustedes. Gracias. Tarsis de Sabre Oliva no solo gestiona la comunicación, la convierte en arquitectura de confianza. Con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica y reputación corporativa en proa, ha diseñado estrategias de reputación, vocería y manejo de crisis para las industrias de alta complejidad como energía y aeronáutica, así como para sectores clave como turismo, tecnología, educación y cultura. Su fortaleza está en preparar líderes para comunicar bajo presión, transformando la crisis en autoridad y la incertidumbre en posicionamiento. Creadora de un innovador programa de neurooratoria, potencia claridad, seguridad e influencia en alta dirección. Además, participó en la estrategia de comunicación de Reino Unido como país invitado en el Festival Internacional Cervantino. Su sello, convertir cada conversación en liderazgo y cada desafío en reputación sostenible. Conecta con Intelisis. Con más de una década transformando la comunicación en estrategia, la maestra Sandra Angarita es socia consultora en Proa Comunicación y Asuntos Públicos, donde lidera reputación, manejo de crisis y posicionamiento para empresas nacionales e internacionales. Miembro de TESA y docente en la Universidad Panamericana, es pionera en neurooratoria y ha formado a más de 500 voceras y voceros de alto nivel. Ha sido jueza del Premio de la Asociación Mexicana de Comunicadores y publicada por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Sandra integra visión política, narrativa y estratégica y formación ejecutiva para convertir la comunicación en una verdadera herramienta de liderazgo e influencia. Bueno, pues creo que han hecho unas semblanzas maravillosas de cada una de ustedes. Tengo que decir que me siento muy honrada y nerviosa de estar al lado de mujeres tan experimentadas y con trayectorias tan excepcionales. Qué gusto tenerlas aquí. Gracias por haber aceptado la invitación a conversar. Y para empezar, quiero contarles que este espacio, digamos, lo reciben todos nuestros socios de negocio, clientes finales de Intelisis, aliados estratégicos, colaboradores, por supuesto, y público en general. Y les agradecemos a todos por escucharnos y por acompañarnos el día de hoy. Para que las conozcan un poco, porque nosotros ya conocemos a Poli y a Tar desde el equipo de marketing, han trabajado con nosotros y nos han apoyado de manera relevante en temas estratégicos para la marca. Quisiéramos que nos cuenten un poco sobre ustedes. ¿Cómo llegaron al mundo de la comunicación estratégica? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Poli, cuéntanos.
Tan estratégicamente siempre me sé la palabra, he de confesar. Oye, primero gracias. Contentas, por supuesto, y agradecidas de estar en este espacio. Qué semblanza tan generosa, muy lindo. Y muy lindo siempre escuchar. Hablaremos hoy un poco de reputación. Y la reputación se conforma justamente por lo que yo pienso de mí, por lo que los demás piensan de mí y por la consecuencia de esas dos cosas, ¿no? Entonces, siempre escuchar de pronto la valoración externa, el reconocimiento, pues es digno de agradecimiento. Yo soy Sandra Angarita, me dicen Poli porque soy politóloga. Yo soy de Colombia, llegué a México hace 11 años. Y desde entonces pues he tenido una carrera laboral que me ha llenado de orgullo y de un proceso sostenido. Hice la maestría también en comunicación en la Universidad Iberoamericana y desde allí como que en simultáneo también hicimos una bonita sociedad con Tarsis en Proa. Somos Más, hay que hacer justicia, de Claudia Paz, Rafael Rendón y nuestro socio director Marco Provencio. Y un poco el interés por la comunicación, pues siempre fue lograr entender que la comunicación es un nivel estratégico bastante importante, ¿no? A nivel de empresas, a nivel incluso interpersonal. Entonces, normalmente asociamos la comunicación con ciertos tópicos muy convenientes allá afuera, pero la comunicación tiene un nivel estratégico que honra, merece de manera sistemática y de manera metódica estudiarse y ponerse al servicio de las demás personas, las empresas y las interacciones en general. Muchas gracias, Poli. Adelante, Tar, cuéntanos Julie, un poco sobre pues ti. primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que las que estamos honradas por estar aquí somos nosotras, muy entusiasmadas de hablar de este tema de neurooratoria. Y yo lo vinculo esto con mi llegada propia a la comunicación. La verdad es que yo quería estudiar medicina, yo quería ser psiquiatra, pero por varias u otras razones terminé en el mágico mundo del periodismo. Yo estudié periodismo en el TEC de Monterrey y estuve trabajando un tiempo en la CEPAL, ¿no? En la ONU, como asistente de información pública, de ahí un tiempo en Reforma, y después acabé en Proa, en donde construí una carrera ya de 10 años. Y cuando llegó Poli estábamos viendo qué podíamos hacer diferente para ayudar a los voceros y voceras que ayudamos a entrenar. Y pensábamos, ¿qué herramientas a lo mejor no están tan visibilizadas en el mercado, en la formación? Y ahí es cuando entró este interés que yo siempre tuve en cómo funciona la mente. Y entonces volvió la psiquiatría, bueno, el estudio del cerebro a mi vida, y es como se desarrolló pues este curso que con tanto gusto pues tenemos, ¿no? Y toda la experiencia que hemos recolectado, la investigación, porque pues es bastante complejo el lograr llevar a la práctica un tema tan complicado de cómo funciona el cerebro, ¿no? Para poderlo llevar a herramientas prácticas. Y bueno, pues eso es algo de mi historia. Mi nombre, yo sí soy mexicana, aunque parezca todo lo contrario con el nombre, pero pues encantada de estar acá. Muchas gracias. Poli, cuéntanos un poco sobre la agencia, la consultora para la que trabajan, Proa, de la que ustedes son socias. Sí, gracias. Proa, Comunicación y Asuntos Públicos, estamos por cumplir 24 años este año y lo celebramos con manteles largos. La verdad es que sí, porque somos una agencia a la que Tarsis y yo llegamos, bueno, Tarsis ya 10 años, ¿no? Y nos sumamos como socias, sí, ya varios años atrás también, pero desde hace 24 años Marco Provencio ha venido liderando este proyecto de acercar a los clientes a las industrias altamente reguladas, que diría yo que ese es uno de nuestros grandes valores agregados, a las audiencias, ¿no? Y cuando digo audiencias, por supuesto, me refiero a medios de comunicación, pero todo el material también de asuntos públicos, regulatorios, ¿no? Y eso hemos hecho y hemos conformado también con Tarsis, con Claudia Paz y Rafael Rendón una sociedad que definitivamente día a día estamos siempre presentes para mantenernos vigentes en el mercado, ¿no? Para elaborar las mejores prácticas, para hacer un observatorio ambulante, como decimos, de las relaciones públicas, los asuntos públicos, la comunicación estratégica y quizá una de las tareas más titánicas que tienen las relaciones públicas, la gestión de crisis, ¿no? Ahí sí que Tarsis es una experta por haber llevado muchos años una aerolínea, porque en los aviones todo pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso es Proa, contentas de estar allí haciendo lo que más nos gusta, haciendo un ejercicio profesionalizante de lo que sabemos hacer y nos apasiona, y sobre todo cuando vemos resultados, clientes contentos, satisfechos, yo creo que es uno de los indicadores de gestión más importantes. Enhorabuena por Proa y muchas gracias, Poli.
por compartir un poco más sobre Proa y su quehacer. Proa nos ha acompañado a nosotros como Intellisis en procesos estratégicos que han agregado mucho valor al negocio. Y bueno, es un placer que estén con nosotros aquí el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la comunicación y la reputación en los últimos años y por qué parece ser que con el paso del tiempo cada vez toma mayor relevancia. Pues mira, es bien curioso. La comunicación ha evolucionado a una velocidad impresionante. Estamos en una época en la que hablamos de hipertransparencia, en que hay reacciones en segundos. Es más, creo que con la llegada de la inteligencia artificial, ahora cualquiera puede hacer un video, ¿no? Hasta un anuncio publicitario. Estamos hablando que se democratizó también la producción de los contenidos de alta calidad, ¿no? En estos momentos cualquiera puede hacer cualquier tipo de comunicación, pero lo paradójico aquí es que nunca había sido tan fácil comunicar, pero nunca había sido tan difícil generar confianza. Tú ves información por todos lados, ves anuncios, ves discursos, pero ya no estás tan seguro en qué puedes confiar. Y ahí es el verdadero reto en donde nos estamos encontrando y es justamente en donde nosotros acompañamos a todas esas organizaciones que piden nuestra consultoría, ¿no? Y aquí yo quisiera detenerme un poquito porque cuando yo suelo decir, trabajo en una consultora de comunicación, ¿no? Incluso me costó trabajo que mi propia mamá entendiera, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Nosotros decimos, ¿no? Elegantemente, somos gestores de la reputación, pero lo que hacemos en el día a día es crear esas estrategias integrales de cómo una empresa, cómo una organización, una institución se ve de cara a sus audiencias, ya sean sus clientes, sus colaboradores, sus proveedores, sus competidores, las autoridades, las comunidades. Entonces, desde distintas esferas o desde distintos frentes les apoyamos en ese sentido. Que si necesitan comunicar algo a la prensa tradicional, que si ahora necesitan o no relacionarse o hacer estrategias de influencer marketing, por ejemplo, ¿no? Que si van a ir a una consulta pública, ¿cómo se hace? ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? ¿Con qué mensajes? ¿Con qué diferencia? Tener muy presente que las audiencias son quienes guían lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros mensajes. Eso es lo que hacemos en el día a día. Ayudamos y capacitamos a voceros. Es una de las cosas que hemos venido ampliando y trabajando, un portafolio que va más allá del simple entrenamiento de medios, que suele ser habitual en la época o en el argot de la comunicación, el entrenamiento de medios, pero también cómo crear historias, cómo crear mensajes clave, el curso de neurooratoria, ¿no? Un portafolio bastante diversificado. Y ya decía Poli que tengo, no sé si para bien o para mal, mucha experiencia en crisis reputacionales, ¿no? Que si se viraliza algún contenido criticando a cierta institución, que incluso una autoridad, ¿no? Prácticamente de nivel ejecutivo, tiene algún comentario crítico hacia alguna compañía, ¿qué se debe de hacer? ¿Debemos contestar? ¿No debemos contestar? ¿Hay que ir a entrevistas? ¿No hay que ir a entrevistas? ¿Qué si un comunicado corporativo? ¿Qué hago en los medios de comunicación? ¿Qué hago en las redes sociales? Si la compañía tuvo un desafortunado incidente donde hubo fallecimientos, donde hubo un accidente, ¿qué se tiene que hacer? Todo ese proceso, ¿no? Hemos tenido pues muchísimos casos donde la imaginación alcanza, ¿no? Cuando uno hace en comunicación, todas las empresas, el deber ser es que tuvieran un manual en el que dijeran, si pasa esta crisis de comunicación, esta es la guía y el paso a paso en el que tengo que responder, que tengo que dar este mensaje. Y normalmente se pone en distintos casos, ¿no? Si hay un accidente, se hace esto. Si hay una falla tecnológica, se hace esto. Pero el punto es que cuando te enfrentas a la realidad, no tienes idea la diversidad de cosas que pueden terminar siendo una crisis. Cosas que ni siquiera pensabas o cosas que tú dices son menos importantes a lo mejor que una catástrofe o que un fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy usual en muchísimas industrias que tienen de cierta manera algún contacto con mascotas, ¿no? Las industrias, los comercios que de una u otra forma tienen algo que ver con mascotas, ahora eso yo creo que es uno de los puntos álgidos que pueden generar una crisis de comunicación, ¿no? El internet, cómo se viralizan, el cariño que se ha generado a los animales. Eso es algo que, por ejemplo, hace unos años pues no se tenía contemplado en ningún manual corporativo, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que si un perrito se pierde o que si alguien genera un maltrato animal, pues podría generar una crisis que podría acabar hasta con compañías, ¿no? Eso es
pues ahora sí que el día a día, cómo es que la comunicación ha venido transformándose de un momento en el que hace unas décadas las compañías eran o buscaban ser quienes controlaban el mensaje, lo que se decía de ellas, ya se perdió esa facultad. Ahora solamente somos gestores de lo que se dice. Intentamos meternos en esa conversación, intentamos ver qué están diciendo todos de nosotros, pero la realidad es que es cada vez más difícil, si no se tiene una reputación construida, el lograr una conversación favorable o que vaya hacia el campo que yo deseo. Muchas gracias, Tare. Aquí, Poli, me impregnan esa pasión con la que hablan. He escuchado en repetidas ocasiones y nuestro público también la palabra reputación. Cuando hablamos de reputación, ¿de qué estamos hablando en términos coloquiales? Bueno, la reputación es el valor que las audiencias, y ya vamos a contar un poquito de qué se tratan las audiencias, le dan a una marca, a una institución, a una idea, ¿no? El valor que tú cuando piensas en esa empresa, en esa persona, en esa marca personal, porque también hoy la reputación se traduce mucho en las personas, ¿no? Y por eso cuando capacitamos a voceros y voceras, les decimos tú eres una extensión de la marca, ¿ok? Entonces la reputación es el conjunto de valores, de atributos, de ideas que las personas, las audiencias, las empresas, las instituciones se hacen de cierta marca, objeto, ¿no? Industria, operación. Y la reputación es compleja en el sentido que, como decía Tarcís, ya no se trata de un valor unipersonal. Entonces, si yo vendo leche, mi reputación está asociada con mi producto leche. No necesariamente. Hoy por hoy, el que tú vendas leche implica otro montón de estrategias a nivel de sostenibilidad, relacionamientos con grupos de interés, cuidado medioambiental. Entonces, en función de tu intervención o de lo que tú hagas, debe ir ligada a tu reputación, ese conjunto de valores. ¿Y por qué es importante cuidarla, preservarla y generar el famoso capital reputacional? Porque en el momento en que esa reputación o esa idea que tienen los demás de ti positiva se ve amenazada por circunstancias de entorno o por circunstancias internas, técnicas, pues entonces ese capital reputacional que tú has ido abonando te va a servir como de colchoncito, ¿no? Entonces, crisis todas a nivel de reputación. ¿Cómo la fortalecemos? Siendo consecuentes. La reputación es el valor intangible más importante que tienen las compañías. Y es increíble cómo a veces creemos que una crisis de producto, se paró la operación, la cadena de suministro, etcétera, puede derivar en pérdidas importantes, por supuesto, cierres, estados financieros, claro que sí. Pero cuando le damos el valor a la reputación, podemos ver eso cómo deriva en un impacto real, sostenido, difícil de reconsiderar, porque tú una cadena de suministro la vuelves a poner en marcha. Pero una reputación que se ha caído y en caída libre y que se hizo viral, como Tarcís nos está enseñando, y que salió en el periódico, pero lo retomó el columnista y que hoy está viralizado, pues eso es mucho más difícil de volver a traer al nivel, al equilibrio. Entonces, por eso debemos cuidarla, considerarla y tratarla, como siempre he dicho yo, como ese hijo, ¿no?, de la compañía. Muchas gracias, Poli. Yo creo que este ha sido un excelente abrebocas del tema del día de hoy, porque vamos a conectar con la neurooratoria y cómo esto influye en la comunicación empresarial. Las quiero invitar a escuchar a un corte, el primer corte del podcast, y regresamos a abordar el tema que nos compete. Gracias. Conecta con Intelift. Bueno, estamos de regreso el día de hoy en un capítulo más de Conecta con Intellisis con dos expertas en comunicación estratégica y reputación para abordar el tema del día de hoy. Conecta con la neurooratoria en el ámbito empresarial. Y bueno, está con nosotros, para quienes apenas se unan a escucharnos, Poli Bonilla y Tarcís de Sabre. Muchas gracias. Para empezar, Tar, ilústranos. ¿Qué es esto de la neurooratoria? ¿Qué es la neurooratoria?
Yo diría que es ese punto de encuentro en donde el arte de hablar en público, de hablarle a tus audiencias, se encuentra con las ciencias que estudian los procesos cognitivos, cómo el cerebro procesa la información, el lenguaje, las imágenes. ¿Por qué? Porque solamente si entendemos cómo el cerebro procesa toda esta comunicación, vamos a encontrar herramientas que nos ayuden a ser relevantes, a que lo que queremos decir realmente genere interés y se quede en el cerebro. Déjame ponerte un ejemplo o un ejercicio. Si yo les digo a ustedes, canas, cansancio, olvido, tranquilidad, y luego les digo, piensen en una edad, es muy probable, ¿no? Es muy probable que hayan pensado en una persona mayor, en una edad mayor, ¿no? ¿Por qué? Por lo que esto es algo que el cerebro funciona con un fenómeno que se llama priming semántico o facilitación semántica. ¿A qué se refiere esto? Que palabras, frases previas van a condicionar o van a facilitar que vengan las que siguen, como justamente lo que acabamos de ver. Yo les dije algunas características de personas mayores y después les dije, piensen en una edad y hubo esa conexión. ¿Qué pasa con esto en el mundo de la comunicación empresarial? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando uno de nuestros jefes se acerca y nos va a decir, oigan, vamos a tener que reducir presupuesto. ¿No? Todo el mundo entonces piensa, despidos, me van a bajar el sueldo. A que si le da otro encuadre completamente diferente. Oigan, tenemos la oportunidad de ser más eficientes. La forma en la que uno lo percibe cambia completamente. Al momento que nosotros entonces entendemos cómo es que el cerebro hace estas decodificaciones del mensaje, vamos a tener herramientas para comunicar mejor, para ser relevantes con nuestras audiencias y ponerlas en un estado en el que no se nos asusten con lo que vamos a decir y eso mismo haga que nos quieran prestar atención y que se acuerden de lo que les estamos diciendo. Y esto es de gran importancia en el contexto actual, porque estamos repletos de información por todos lados. Hay información por todos lados. ¿Cómo podemos competir con las redes sociales? ¿Cómo podemos competir con todos los elementos visuales que estoy recibiendo de mi entorno real, de mi entorno digital? Yo como empresa lo que quiero comunicar, ya sea a colaboradores, a mis clientes, ¿de qué manera hago un espacio para asomarme en esa gran carga informativa? Entendiendo cómo procesa la información del cerebro, hay algunas pistas. Muchas gracias, Tar. Poli, ¿se puede entrenar el cerebro para comunicar mejor? Sí, y es la gran noticia que les queremos contar. Me encanta. Mira, como bien decía Tar, se trata de estudios de neurociencia y de, por supuesto, el arte de la oratoria y hoy por hoy, pues el arte de comunicar de manera asertiva y estratégica, ¿no? Y uno de los hallazgos importantes en los últimos 20 años de las neurociencias es justamente esta conexión entre pensamiento, emoción y acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros siempre nos decían que nuestras acciones derivaban de una actitud y pare de contar. Pero hoy, lo que nos dice, por ejemplo, Nazaret Castellanos, que admiro mucho, la española y neurocientífica y doctora, es tú puedes condicionar las acciones a partir de que tú puedes adecuar, mejorar o editar tus pensamientos. Okay. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Yo actuaba y no podía como de cierta forma editar esa situación. Sí. Hoy puedo pensar y condicionar al cerebro para que ese pensamiento genere una emoción y a su vez esa emoción derive en una acción. Por supuesto que si de origen el pensamiento es positivo, la emoción muy probablemente lo será y la acción también. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo puedo mejorar mi comunicación y la forma en la que me relaciono con los demás a partir del marco y los pensamientos o los insights que el cerebro reciba. Y por eso es espectacular y mágico este tema. También el tema de la neuroplasticidad. O sea, cuando a mí me dicen, ¿qué es neuroplasticidad o qué es esa plasticidad del cerebro? Pues que tú puedes generar nuevas conexiones, se llama neurogénesis, nuevas conexiones neuronales a partir de esos insights, esos hábitos o esas indicaciones permanentes que le das al cerebro.
Entonces, ¿esto cómo se traduce en un día de una empresaria y un empresario? Me despierto y de una vez condiciono mis pensamientos a que hoy, por ejemplo, voy a hacer un liderazgo efectivo con mi equipo y que vamos a sacar adelante este proyecto, y entonces ese pensamiento deriva en una emoción positiva de entusiasmo que se contagia sí o sí. ¿Y cuál es la acción? Una reunión, ya saben, o sea, aterrizar esto a un brainstorming que de verdad tenga la efectividad. Y ese contagio grupal tiene entonces una consecuencia positiva. Por supuesto que metódicamente después vendrán otros pasos, pero a lo que voy es que sí, se puede condicionar al cerebro para que comunique mejor, y en ese sentido los otros reciban mejor esta información y haya como este empuje colectivo hacia un fin. Me encanta esto que escucho y además me alegra mucho saber que podemos de entrada tomar la decisión de lo que queremos pensar. Sí. ¿No? Porque a veces parece que nuestro cerebro es una máquina que está todo el tiempo generando información que parece que no pudiéramos controlar. Y esto que dices es, yo me puedo levantar todas las mañanas y decir, este negocio es mío. Hoy gano este negocio porque lo gano. Así es. ¿No? Y entonces eso desencadena una emoción positiva que a su vez lo que va a hacer es que impulsa una acción positiva, y pensar en ese escenario me parece completamente iluminador. Total. Y maravilloso. O al contrario, Julie, ¿no? Si obviamente yo me despierto pensando que ese proyecto ya lo perdí desde el primer chorro de café, olvídate, ¿no? Entonces, esa conducción lógica es la que la neurociencia ha experimentado y ha llamado neuroplasticidad, y bueno, todo este tipo de elementos importantes, ¿no? Entonces, por eso nosotros en Neurooratoria siempre la traemos a la mesa, incluso desde la psicología y los estudios de psicología es muy importante. Eso que tú decías del cerebro se llama rumiación. Cuando tengo pensamientos constantes que de pronto me sabotean, y entonces yo sé que puedo, pero tengo síndrome del impostor o cualquiera que sea estas situaciones, yo sé que puedo, pero mi cerebro nada más no me deja. Ok, entonces dale la instrucción a esa voz interna, se puede, y ese es uno de los grandes hallazgos. Y entonces tú vas a hacer que se conduzca a un mejor puerto, pero solo con la ley del hábito. ¿Ok? O sea, no se trata de que yo hoy me voy a empoderar y entonces la ducha que voy a tomar fría va a ser de puro positivismo y mañana me olvidó. No. Claro. ¿Ok? Consistencia también. Así es. Tar, en esto de la oratoria, digamos que a veces en lo tangible lo vemos como el discurso verbal. ¿Qué es más importante? ¿El qué decimos o el cómo decimos las cosas? Ay, qué buena pregunta. Mira, yo qué más quisiera decirles que lo que más pesa es el mensaje, las palabras tal cual. Pero la realidad es que no es así. Los seres humanos, la mayoría de ellos, hay sus excepciones, por ejemplo, los músicos y demás, somos predominantemente visuales. ¿Por qué? Más o menos el 30 o el 40% del neurocórtex, del cerebro, está involucrado en el proceso visual. Entonces, todo lo que es visual va a llamar muchísimo más rápido la atención que lo auditivo. Si me están viendo, ¿no? Como el clásico ejemplo de que alguien está presentando una diapositiva, todo el mundo está prestando más atención a la diapositiva que a lo que está realmente diciendo. Entonces, una persona nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir cuando estabas al frente de ella o en un discurso. Pero probablemente olvide la idea que le estabas intentando transmitir. Okay. Por eso es tan importante ser conscientes del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Hay diferentes estimaciones, diferentes estudios, pero más o menos entre el 60 y el 70% de la atención de un ser humano cuando está viendo a alguien que habla frente a ellos se dirige a lo no verbal. Al que si está inseguro, que si está cruzando los brazos, si a lo mejor se le olvidó lo que quería decir. Esa es la primera impresión que las personas van a guardar. Y eso es, ahí otra vez, el entender cómo el cerebro procesa la información me va a ayudar a mí como vocero, como vocera, como comunicador o como cualquier persona, el saber a qué son esos elementos que a lo mejor tengo olvidados, debería yo de prestarles más atención. Una cosa que siempre les decimos a las personas que apoyamos en su vocería es, grábense en un video, véanse cómo se ven. Si se aburren a ustedes mismos, no les cuento lo que les va a pasar con sus audiencias. Y solamente así van a poder identificar en qué pueden mejorar. Porque como tú lo decías, como tú me preguntabas, ¿qué es más importante, la forma o el fondo? Y me temo que es la forma. Wow.
Ya sé. Impresionante. Poli, bueno, sin lugar a dudas, el mundo de, de las industrias se mueve por la capacidad de ventas y el negocio, ¿no? Es decir, hay que hacer capitales sumo dinero o estos negocios pues no avanzan, ¿no? ¿Cómo la neurooratoria se puede poner a disposición de las ventas, la negociación y todo el tema comercial? Ujú. Va muy ligado del marketing, ¿no? Han escuchado el famoso neuromarketing, ¿no? Que Sí. son todas estas técnicas que tenemos de generar un lenguaje común entre las necesidades del mercado y la oferta que tiene la industria, el producto, en fin. Entonces, todo que ver en el sentido de que en neurociencias hay una cosa importante y puedo parecer un poco técnica y obviamente con el disclaimer de que esto lo hemos aprendido para poder entender la comunicación. No es que nosotras tengamos conocimientos avanzados en neurología o algo por el estilo. Pero para entender un poco el cerebro, él tiene unas pulsiones eléctricas, ¿ok? Entonces esas pulsiones eléctricas, que son como una corriente, eso se llama sinapsis, cuando una neurona comunica con otra algo que transmite, y eso se llama neurotransmisor. Hay muchos y los hemos escuchado: dopamina, serotonina, oxitocina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estimulo un cerebro para ponerlo en posición de compra, es mucho más probable que eso tenga un buen fin. Entonces, si yo te quiero vender a ti esta botella de agua, yo tengo que pensar en la sed que a ti te tiene que generar, no en los beneficios de mi botella de agua. Y para eso hay que entender el cerebro de la otra persona. Y entonces, para yo generar una conexión contigo desde las neurociencias, tengo otra vez que generar unos estímulos para que tú internamente y tu cerebro, esas pulsiones te llevan a un sistema de recompensa que se llama dopamina. Y entonces yo no te voy a hablar necesariamente de las bondades de mi producto, te voy a hablar de tu necesidad de usarlo. Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sabías que la hidratación es muy importante para que un cerebro se mantenga vivo y fuerte? ¿Sabías que si tú eres madre, y empiezo, y te estoy generando a ti un espacio de necesidad en relación con mi producto, al final de esa conversación tu cerebro está dispuesto a encontrar aquello que le satisfaga ese montón de necesidades que de pronto yo estimulé a punta de dopamina y oxitocina? Y entonces tú me dices, ¿sabes qué, Poli? Antes de irte, vendeme la botellita de agua. Claro. Y por el otro lado, esto que nos ilustra Poli trasladado al mundo corporativo y al mundo de la vocería, cómo la neurooratoria se pone al servicio de un vocero, digamos, de una marca o a un embajador de marca o al encargado de alguna manera representar un negocio. Mira, en todos estos años en los que hemos pues, apoyado a voceros y voceras, he notado un área de oportunidad muy importante. Suelen comunicar pensando que el orden en el que el cerebro estructura las ideas es dato, argumento, emoción. Y la realidad es que es todo lo contrario. Subestiman el poder de las emociones que generan. Debiera de ser emoción, argumento y dato. ¿Por qué? Pues desde que somos niños nos cuentan historias, entendemos al mundo con historias y las historias generan emociones. Si nosotros logramos comunicar de esa manera, va a tener más sentido para las personas. Hay muchísima información y hay gran carga cognitiva a la que el cerebro está expuesto en todo momento. Ya lo decía. Entonces, para que él me preste atención, yo me tendría que hacer 3 preguntas, como vocero, como vocera, cuando voy a hablar con las personas. Primero, ¿es seguro lo que voy a decir? Y con seguro no me refiero a que si voy a decir alguna amenaza o algo por el estilo, no. Como el ejemplo que les ponía hace rato sobre si viene mi jefe y me dice, ay, vamos a recortar presupuesto. ¿No? Es seguro en el sentido de que qué emoción voy a generar con mis primeras palabras, con la selección de esas primeras palabras. Si yo transmito que va a haber un desafío, un problema, las personas van a estar renuentes a escucharme. Esa es la primera emoción con la que tenemos que lidiar. El que haya un entorno apacible para que quieran escucharme. La segunda ¿es relevante? ¿Le hace sentido el ejemplo, el dato, la historia que le voy a contar a la persona que me está escuchando? Porque si no le hace, tenemos sesgos, ¿no? Normalmente las personas tenemos sesgos.
solemos prestar atención o interesarnos en ideas preconcebidas, algo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra propia historia. Entonces yo como vocero o vocera tengo que ir, investigar quién es mi audiencia y qué elementos de su perfil me ayudan a conectar con ella con historias. Y la última, que sí es creíble. Creíble en el sentido de que no nada más es lo que digo, y ahí regresamos a lo que me decías de forma o fondo. No nada más es que lo que diga sea verdadero, se tiene que sentir real. Que mi lenguaje corporal diga y vaya en línea con lo que estoy diciendo. Entonces, el entender ese proceso del cerebro de que va emoción y después los datos es muy importante para que los voceros piensen en cómo contar o dar su mensaje. Emoción y luego datos. Hay un neurocientífico ya de algunas décadas que se llamaba Antonio Damasio, si no mal recuerdo, y él decía, los seres humanos somos más máquinas emocionales que piensan en lugar de ser máquinas pensantes que sienten. No hay que subestimar el peso que tienen las emociones en la forma en la que el cerebro va a querer escuchar o no lo que decimos. Muchas gracias, Tar y Poli, para cerrar esta parte del capítulo. Me gustaría que nos ayudaran con algunas estrategias, algunas ideas que nos puedan ayudar, basadas en neurooratoria, a incrementar la retención de la información cuando hablamos frente a otros, independientemente de si somos voceros, si no, es decir, una persona que tenga la chance de transmitir un mensaje a otros. ¿Qué tips, qué estrategias, qué consejos podrían llevarse de neurooratoria para hacerlo? Pues mira, el primero es romper expectativas. ¿Por qué? Yo empezaba esta conversación diciéndoles que el cerebro le gusta predecir lo que viene, ¿no? O sea, yo les digo algo y el cerebro ya está pensando en, esto es lo que sigue, esto es lo que me va a decir. Si yo como alguien que se va a comunicar en cualquier foro, con cualquier audiencia, logro romper esas expectativas, voy a poder mantener la atención de las personas. Es decir, si tengo una presentación de resultados, el informe trimestral, todo el mundo cree o todo el mundo piensa que voy a empezar con una gráfica. Si yo empiezo al revés, si empiezo con una historia, el equipo logró estos resultados porque esto y el otro. Y luego me voy a las gráficas. Cambio la expectativa del cerebro. Y eso hace que como el cerebro no es pasivo, es predictivo, genere atención, va a decir, esto no me lo esperaba, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Entonces esa como microsegmentación de sorpresa, de diferencia, va a ayudar muchísimo a que podamos comunicar mejor y nos presten atención. Y algo que yo añadiría es que el cerebro es la máquina más espectacular que tenemos. Y puede sonar raro, pero es un poquito perezosa. Es decir, a él le encanta no gastar tanta energía, porque desde que nos despertamos, aunque no lo creamos, tenemos que tomar muchas decisiones. Hasta la decisión de reprogramar la alarma 15 veces, ¿no? Ahí ya van 15 decisiones a primera hora del día. Y entonces a él le encanta que no le pongamos tanto trabajo, ¿no? Y que le ayudemos a entender. Entonces, las anécdotas, las historias, la comicidad, el hacer un ambiente pedagógico, lúdico de la información, hace que tú seas una mejor comunicadora y comunicador. ¿Listo? Y la escucha activa, muy importante. Acuérdense, en comunicación no se trata de lo que yo pienso, digo, quiero, creo, sino de lo que al otro también le interesa. Entonces, cuando yo tengo una escucha activa, por supuesto que voy a conectar más desde los intereses que nos vinculan, desde los intereses comunes. Entonces, escuchar activamente a los demás va a hacer que generes esa sensibilidad para acercarte de mejor manera. Gracias, Poli y Tar. Las quiero invitar a un corte y regresamos con el cierre del capítulo del día de hoy. Ya volvemos. Descubre las soluciones que tenemos para ti. Con Intellisys ERP 7000, la nueva era de la gestión empresarial ha llegado. Optimiza tus procesos con una plataforma completamente integrada, una interfaz renovada y de fácil uso. Intellisys ERP 7000 ahora incorpora inteligencia artificial. Desde bots entrenables que responden a tus consultas hasta poderosos análisis predictivos que te brindan información clara y precisa para tomar decisiones rápidas y acertadas. Impulsa el futuro de tu negocio con Intellisys ERP 7000 y lleva a tu empresa al siguiente nivel.
Continúa con nosotros. Abre tu mente a nuevas ideas. Conecta con Intelice. Estamos de regreso con el cierre de nuestro capítulo del día de hoy. Conecta con la neurooratoria como una herramienta para mejorar la comunicación empresarial y están con nosotros aquí Poli Bonilla y Tarsis de Sabrio. Y bueno, expertas, para cerrar el capítulo del día de hoy, la primera pregunta que tengo es una palabra con la que definirían qué es neurooratoria. Una. Destreza. Una. Ay, pero qué coda. Ay. Estudio. Para las dos, la comunicación y la vocería es talento o entrenamiento. Es que el talento también se entrena. Entonces, es ambas. ¿Nacemos o nos hacemos, no? Buenos comunicadores o comunicadoras. Yo creo que definitivamente si alguien trae un talento, digamos que lo ha ido desarrollando, pues por supuesto que está más presto o más presta a. Pero como les decía hace ratito, la buena noticia es que sí, que se entrena, se perfecciona con mucha práctica, con ejercicios realmente viabilizantes en este sentido, ¿no? Y se entrena, digamos, con la sensibilidad de saber que es un proceso estratégico, que no es un proceso puramente táctico, ¿ok? No se trata, y por eso decimos, comunicar es diferente al lenguaje, ¿no? El lenguaje es todos estos signos, símbolos, verbal, no verbal, pero la comunicación es cuando establecemos realmente lazos de entendimiento. Y para ello se necesita más que lenguaje, se necesita conexión, se necesita escucha activa. Entonces, sí se entrena y parte del reconocimiento del otro y de la otra. Tar, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Se entrena o talento? No, yo sí estoy más de acuerdo que se entrena. Retomando estos temas de neurooratoria y neurociencias, retomo el tema que platicaba Poli hace rato de neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para fisiológicamente generar nuevas conexiones con lo que se aprende. Es decir, el cerebro con el que nacemos es completamente diferente en estructura al cerebro con el que vamos creciendo y desarrollándonos. Es como una carretera. Si aprendo un nuevo lenguaje, si aprendo a cocinar, si aprendo una nueva habilidad, se crean nuevas carreteras en mi cerebro, literalmente, o sea, físicamente cambia su estructura por esa nueva habilidad que adquirí. Entonces, la buena noticia, como decía Poli, es que eso mismo podemos hacerlo si nos entrenamos en cómo comunicar mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo simulacros de entrevista, haciendo simulacros de podcast, viniendo a un podcast, haciendo juegos como de rol. Voy a simular que voy a una comunidad, voy a simular que voy a platicar con una autoridad, con retroalimentación de nuestros pares, de algún experto. Entonces, con esa retroalimentación y esa identificación de mis áreas de oportunidad, lo voy practicando. Como dice el dicho, aquí se aplica, la práctica hace al maestro. Y se generan esas nuevas carreteritas en mi cerebro que va a haber un momento en el que si antes me ponía muy nervioso, si antes utilizaba muchas muletillas, si me quedaba muy quieto, pues poco a poco eso va a ser algo que me apropio y ya va a dejar de ser un esfuerzo consciente. Pero ojo, porque así como el cerebro crea estas nuevas carreteritas, las puede cerrar. Si yo lo dejo de practicar, si yo lo dejo de hacer, se oxida, como todo. O sea, como un idioma que dejo de practicarlo. Entonces, es aquí la invitación a que vean con nuevos ojos cómo se comunican las personas. Cuando ahora vean un TikTok, cuando vean la televisión, cuando escuchen la radio, véanlo con los ojos, ¿cómo lo hizo esta persona? ¿Qué mensaje me quiso decir? Al final de toda su conversación, lo que quiso decir fue, si hay una idea ahí poderosa, es que fue un buen vocero. Si no, es que tiene que trabajar en esas habilidades. Gracias, Tara. Además, tendemos a pensar cuando vemos a oradores maravillosos que eso les sale de manera natural. Entonces uno dice, wow, qué talento tan impresionante, es que es muy teso, es fantástico, mira, o es fantástica, mira cómo le fluye. Y creo que la buena noticia es justo esa, que todos podemos llegar a ser grandes oradores si nos entrenamos y, digamos, nos disponemos a hacerlo, ¿no?
Así es. Poli, ¿qué hace inolvidable un orador? Varias cosas. Lo primero es esta capacidad que tiene de conectar con los demás, ¿no? Y esa capacidad puede ser puramente física desde un lenguaje no verbal apropiado, porque si tú vas a ver a una conferencia de Tony Robbins es muy inspirador, pero si de pronto tienes la oportunidad de coincidir con él en el baño y ni siquiera te saluda, esa distancia puede afectar un poco en esa conexión. Entonces, la consecuencia de cómo me comunico, cómo me veo, cómo me proyecto y cómo me ven, tiene todo que ver con el impacto y la recordación que genere. En neurociencias también hablamos de que, bueno, no está del todo claro dónde se almacenan las memorias. Dicen que un poco en el hipocampo, pero las memorias se asocian mucho con las emociones, como decía Tarsis, y las emociones fuertes. Entonces, seguramente esa conferencia de Tony Robbins yo la recuerde más por si me saludó en el baño o por si dejó de hacerlo, que por todo el speech glorioso que pudo dar en 3 horas. ¿Ok? Entonces, parte de la oratoria, de la comunicación efectiva, es generar una verdadera conexión. Y esa conexión puede venir de lo que sé, lo que digo, lo que informo, o de cómo lo expreso, cómo me acerco. Entonces, eso es fundamental. Y obviamente, ¿qué digo? ¿Qué agregación de valor? Tengo la oportunidad de estar contigo aquí 3 minutos y voy a saludar los 3 minutos, pues claro que no. Tengo que dejar mensajes también muy potentes que hagan que yo me vincule cognitivamente con los demás. Entonces, todo juega. Por eso hay que estar muy formadas, muy leídos, ¿no? Muy entendiendo toda la perspectiva, porque si no, pues la comunicación se queda corta. Gracias, Poli. Y para ti, Tar, para todas aquellas personas que nos han escuchado hasta ahora, que están interesados en conocer sobre neurooratoria y ponerlo en práctica, ¿por dónde le darías tú luces a las personas para que empiecen a leer sobre este tema, a informarse, capaz, algo que ver para que se abran en este camino? Pues mira, es un camino no tan explorado, curiosamente, ¿no? Hay muchas ciencias mixtas que están surgiendo, decíamos el neuromarketing, la neurooratoria, pero no es tan explorado, ¿no? Si les apasiona este tema, primero que nada es como retomar un poquito ese conocimiento que vimos en la secundaria, en la preparatoria, sobre el funcionamiento del cerebro. Eso es lo primero que nada, para poder tener las bases y empezar a entender cómo es que el cerebro funciona. Yo me iría más por ahí. Poli, recuérdame, ¿cómo se llamaba? Acabo de olvidarlo, hablando del cerebro y los olvidos. La neurocientífica. Que Nazaret Castellanos. Ajá, ella mera. A ella la pueden empezar a seguir, ¿no? También hay otro experto que incluso lo pueden buscar en YouTube, que se llama Uri Jason. Uri Jason, él ha hecho muchos estudios, experimentos tal cual. Por ejemplo, el arrastre neural, ¿no? Él hace experimentos en los que está un vocero platicando, o sea, un conferencista platicando y les pone algunos instrumentos médicos a las personas que lo están escuchando y ven cómo es que hay un acople, cómo las mismas áreas de la persona que está hablando en el cerebro, de la persona que está hablando, las mismas áreas del cerebro de las personas que lo están escuchando se van acoplando. Son experimentos muy interesantes. Uri Jason. Muchísimas gracias, Tar y Poli. ¿Quieren agregar algo más? ¿Nos quisieran compartir algo más? No, pues contenta. Y yo no puedo dejar de hablar de mi hijo Emilio de 5 años. Adelante. Es que se los digo porque es impresionante la capacidad que ellos tienen de hacer todo esto de manera completamente fluida y natural. ¿Y saben por qué? Porque se atreven. Y entonces también parte de la experiencia de crear y de disfrutar el conocimiento es atreverse. Fuimos a un viaje y él apenas está aprendiendo inglés en su escuela. ¿Listo? Y toda la gente ahí, los turistas y los niños, hablaban inglés. Y este niño mío tan lindo y tan recursivo dijo, pues yo me sé los números del 1 al 20. Y entonces cualquier pregunta que me hagan, yo voy a responder con un número. Entonces, ¿cómo te llamas, Emilio? 5. Ok. ¿Y de dónde eres? 11. ¿Listo? Se atrevió a hacerlo. ¿Resolvió? Claro que sí. Entonces, la mejor comunicación también es la recursiva, la de atreverse, la de hacer lo posible. Muchas gracias, Poli. Tar, ¿algo que agregar? Sí, recordar que somos contagiosos. Contagiosos en el sentido de la manera en la que yo me comunico, la actitud que yo tengo es muy probablemente la actitud que va a tomar mi audiencia. Y esto tiene una explicación como las neuronas espejo, que en palabras fáciles
Cuando tú ves a alguien bostezar, tú bostezas. No, pero no solamente copiamos este tipo de reacciones fisiológicas, copiamos actitudes. Si yo voy a dar una noticia muy importante y estoy todo serio, no va a tener sentido y no se va a recibir bien. Entonces, recuerden eso. El mensaje que yo quiero transmitir, lo que quiero que los demás experimenten, tengo que hacerlo desde mi propia perspectiva también, desde mi propia actitud. Gracias a las dos, la verdad, por su generosidad, por haber compartido todo ese conocimiento tan iluminador con nosotros aquí en Conecta con Intellisis. Ha sido un placer para mí el haber estado conversando con ustedes en este tiempo que se nos fue volando. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final, a nuestros clientes Intellisis, colaboradores, socios de negocio, público en general, por haberse conectado con nosotros el día de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales para darse cuenta de cuál va a ser el tema que vamos a abordar en el siguiente capítulo. Gracias, Poli. Gracias, Tar. Conecta con Intellisis. Abre tu mente a nuevas perspectivas. Hasta pronto. Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Abre tu mente. Conecta con Intellisis. Hasta la próxima.